Sí, bueno, mientras coloca el aparataje electrónico, bueno, el doctor Salvatierra ya ha presentado al doctor Varela como una persona pues de reconocido prestigio nacional e internacional. Es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, profesor titular de cirugía torácica de la Universidad Autónoma de Madrid y director del programa de trasplante pulmonar desde el año 91, con un total de 520 trasplantes realizados hasta el momento. Nos va a hablar de un tema, bueno, yo la primera vez que lo oigo en este país y yo creo que es importante conocerlo todo al respecto. Para nosotros el tema puede ser, es muy sensible, se llama donantes vivos. Buenos días a todos. Realmente estoy encantado de estar hoy aquí con todos vosotros. La Asociación de Fibrosis Quística hace un papel impresionante y creo que el que estemos este fin de semana hablando de los avances en fibrosis quística merece la pena. También quiero decir que los halagos que me ha hecho sobre todo el doctor Salvatierra son un poco sesgados. Somos amigos desde el principio que nos empezamos a dedicar al trasplante. Ángel, ¿te acuerdas? En 1983, ya han pasado años, esto pasa rapidísimo. San Luis con el doctor Cooper. Hacíamos el primer protocolo de trasplante pulmonar juntos. Cada día escribíamos una parte, un pequeño capítulo. Nos lo repasaba el doctor Joel Cooper y la verdad es que fue una experiencia muy importante para nosotros. Creíamos que era imposible hacer esto en España y la verdad es que casi 20 años después estamos aquí presentando los resultados que vais a ver y tengo que decir que son vidas paralelas. Ha sido un placer estar contigo tanto tiempo durante estos años compartiendo realmente de todo, bueno y no tan bueno. Bueno, pues en principio me habéis encargado un tema delicado, tenéis que reconocerlo, porque esto está muy controvertido. Yo os voy a dar una visión general de lo que es la donación en vivo en este momento a nivel internacional y luego una visión personal de lo que pienso que es y debe ser la donación en vivo. Bueno, pues el trasplante pulmonar ya es una realidad, como todos sabéis. En principio, como veis aquí, la curva de trasplantes que se hacen a nivel internacional es absolutamente ascendente. Veis que cada vez se hacen más trasplantes. Estos son los registrados a nivel internacional. Es una curva que realmente llama la atención. Año tras año se hacen más trasplantes pulmonares. Y como veis, a nivel internacional, pues el trasplante que con más frecuencia se hace es el trasplante de ambos pulmones. Y esto viene un poquito derivado a que realmente todos los pacientes que tienen infecciones bilaterales, como es el caso de la fibrosis quística, pues necesita dos pulmones. La verdad es que la fibrosis quística, como veis aquí en verde, y ya lo ha comentado el doctor Salvatierra, pues también ha ido progresando a nivel internacional y cada vez se hacen más trasplantes en fibrosis quística, cuya supervivencia es la mejor de todos los trasplantes pulmonares por otras indicaciones. Digo lo mismo que Ángel, tenemos que estar orgullosos de nuestra Organización Nacional de Trasplantes. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy importante en nuestro país, la dedicación de mucha gente para la obtención de más donantes, sobre todo donantes pulmonares, que son los más difíciles y complicados de conseguir. De cualquier forma, en nuestro país la curva también es ascendente. Veis que el año pasado se hicieron 230 trasplantes, que 230 trasplantes pulmonares en nuestro país, en los 7 grupos que realmente están acreditados, es un número muy importante. Es prácticamente el 10% de
registrados a nivel internacional. Luego, es algo que tenemos que estar contentos y orgullosos. La distribución de los centros, como ya sabéis, es a lo largo de toda España, y en Madrid, desde hace 3 años, pues hay 2 centros de trasplante, el Hospital Ramón y Cajal y el nuestro. Bien, pues se reproduce un poco los números a nivel internacional. Como veis, el número de trasplantes bipulmonares, en la gráfica 130, bipulmonares es superior al de unipulmonares y por lo tanto es un reflejo de lo que está ocurriendo a todos los niveles. En nuestro hospital, Puerta de Hierro, que nos hemos cambiado hace 3 años, la verdad es que los que habéis conocido nuestro antiguo hospital estábamos ya en una situación que no se podía prácticamente trabajar. Realmente el desarrollo del hospital en los últimos años fue muy importante y afortunadamente hemos tenido la suerte de que nos han hecho un hospital nuevo, un hospital a las afueras de Madrid, el hospital de Majadahonda, en el cual la verdad es que tenemos unas instalaciones magníficas. Es una suerte poder haber hecho este hospital, porque yo creo que 2 años después hubiera sido imposible, tal y como estamos en la situación que estamos. Un hospital totalmente informatizado y que reúne todas las condiciones para hacer, en nuestro caso, todo tipo de trasplantes. Por lo tanto, estamos a gusto y esto lo traslado un poco a los demás, puesto que realmente así se requiere para hacer este tipo de tratamientos. Bueno, pues la Organización Nacional de Trasplantes lleva un registro. La verdad es que la supervivencia nuestra es aceptable comparada a nivel internacional. Por lo tanto, es algo que tenemos que seguir intentando seguir a esos niveles. Veis aquí la experiencia española. Esto es la realidad. El 44% de los pacientes se trasplantan con diagnóstico de enfisema, pero veis que en un año el 11% de los pacientes trasplantados corresponde a fibrosis quística. Es un número importante y que hay que mantener y mejorar. Pero todo esto es el lado, digamos, positivo. La realidad en España, y es lo que quiero transmitir, es que a pesar de que se ha aumentado el número de trasplantes, que es la línea roja, se ha aumentado en los últimos 10 años más del 42% de los trasplantes, pero la realidad es otra. Es decir, los receptores en lista de espera supera con mucho la posibilidad de trasplantar. Figuraos que los trasplantes han aumentado el 42%, pero es que los pacientes en lista de espera han aumentado más del 100%. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos un problema porque no hay donantes suficientes para todos. Esa es la realidad y con eso tenemos que contar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, todo tipo de esfuerzos para conseguir más donantes. Y aunque ya ha enumerado Ángel la mayoría, pero sí que quiero incidir en esto. Esfuerzo para conseguir más donantes. La ONT, de nuevo, ha introducido el Plan 40. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en España hemos llegado al tope más alto de donación por millón de población, casi 35 donantes multiorgánicos por millón de población, pero hay que llegar a más, porque hay mucha diferencia entre autonomías. Hay autonomías que superan el 40 donantes por millón de población y hay otras autonomías que se quedan por debajo del 20. Por lo tanto, hay que unificar esa donación, ese plan de fomento de donaciones 40, es lo que se debe conseguir no solo en unas autonomías, sino en todo el territorio nacional. Y si consiguiéramos eso, prácticamente podríamos aumentar el número de donantes casi suficiente para los receptores en lista de espera. Protocolo de manejo del donante multiorgánico en nuestras UBIs. Todos somos conscientes que cuando tenemos un paciente en muerte cerebral, es un paciente que no se trata igual que el que tenemos en la cama de al lado. Es decir, es un paciente que ya está muerto, entre comillas, y por lo tanto no se piensa que puede ser un paciente que puede ser donante y que puede ser donante pulmonar, que vuelvo a repetir, es el donante más dificultoso para conseguir. Por lo tanto, se ha hecho y es otro
Salvatierra. Es un esfuerzo enorme por aquellas unidades de soporte vital avanzado. Estoy hablando de ambulancias, estoy hablando de personal que se dedica exclusivamente a que cualquier paciente que tenga una parada cardíaca en la calle o en su casa pueda ser donante pulmonar. Figuraos lo que es esto. Se necesitan unos tiempos muy cortos para conseguir que esa parada cardíaca sirva el pulmón, pero como veréis se ha conseguido. El uso de donantes extendidos, lo explica muy bien Ángel. Vamos a ir a valorar todos los donantes que se nos oferten, es decir, independientemente que la radiografía no sea buena, que haya sospecha de que esté infectado. Hay que ir a valorarlos porque un porcentaje de esos, a pesar de todo, van a servir como donantes pulmonares. Y, por lo tanto, es otro esfuerzo que hay que hacer. Cirugía del injerto. Ya lo ha explicado también muy bien Ángel. Ya cualquier pulmón lo podemos introducir en la caja torácica del receptor, por muy pequeña que sea. Es decir, haremos cirugía para disminuir el volumen de ese pulmón e incluso utilizar solamente una parte que son un lóbulo del pulmón. Evaluación y recuperación ex vivo. Bueno, esto yo creo que va a ser el futuro de la preservación y de la donación del pulmón. También voy a decir dos palabras sobre ello, pero este concepto es muy importante a la hora de conseguir más donantes. Y por último, y es el motivo de la charla, la donación de vivo. Vamos a ver en qué consiste esto y cuál es la situación actual. Bueno, pues los donantes en parada cardíaca realmente lo introducimos hace 10 años, en el 2002. La verdad es que esto es debido al esfuerzo, vuelvo a comentar, de las unidades de soporte vital avanzado. Es decir, que ahí está la llave de este programa. En Madrid, el Hospital Clínico San Carlos, quiero resaltarlo, todas las paradas cardíacas van a este hospital, en donde se aprovecha el riñón, sobre todo, todos los tejidos que os podéis imaginar, el hígado y desde el 2002 el pulmón. Por lo tanto, es algo que realmente es muy importante para aumentar la donación. Como veis, estas ambulancias que están siempre de un lado para otro tienen que estar en menos de 15 minutos donde se produce la parada cardíaca, tanto en la calle pero están organizados de tal forma que eso ocurre. Por lo tanto, es algo que tenemos que pensar en ello. Si se oferta un donante pulmonar de parada cardíaca, es un donante que se debe aprovechar. Y se debe aprovechar porque hasta ahora en nuestro país se han hecho 43 trasplantes pulmonares con este tipo de donantes, 12 de un solo pulmón y 31 de ambos pulmones. La mayoría los hemos hecho en Puerta de Hierro por la cercanía que tenemos con el Hospital Clínico San Carlos, pero cuando no teníamos posibilidad de hacerlo o receptor adecuado, han ido a Santander, como veis, en 6 ocasiones, y ha empezado ya el 12 de octubre también a obtener donantes en la sistolia. Por lo tanto, quiero dejar aquí claro que es una posibilidad real de aumentar la donación de pulmones con donantes en parada cardíaca. La perfusión ex vivo. Muchos, para los que no lo conozcáis, es hacer que funcionen los pulmones como si ya estuvieran implantados en el receptor. ¿Eso qué quiere decir? Que nada más que se extrae el pulmón en el donante, lo hacemos funcionar como si ya estuviera implantado, en las mismas condiciones de temperatura, de perfusión, de ventilación, etcétera. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esto? Bueno, pues pulmones que hasta ahora no hubiéramos ido a buscarlos. Un ejemplo es Canarias, cuando necesitamos 2 pulmones. Son tan grandes los tiempos de isquemia que realmente estábamos siempre en el límite de poderlo hacer. Ya lo hemos hecho, esto es una realidad. Se han implantado pulmones, ambos pulmones con esta perfusión ex vivo y, por lo tanto, con unos resultados hasta el momento excelentes. Creo que tenemos aquí además a un receptor de trasplante pulmonar con esta técnica y, por lo tanto, lo que tengo que decir es que es el futuro de la preservación de órganos pulmonares. No me voy a extender mucho porque Ángel ya ha dado una pincelada importante, pero nosotros tenemos un quirófano en el Hospital Puerta de Hierro solamente dedicado a la perfusión ex vivo de pulmones, en donde llamamos perfusión normotérmica ex vivo estática, es decir, traemos los pulmones y los evaluamos durante 4 horas
en este sistema y si vemos que cumplen todos los requisitos, esos pulmones van a ser trasplantados. Tenemos 4 horas para elegir el receptor idóneo, si tenemos que hacer cirugía del injerto, etcétera. Pero también hemos dado un paso más últimamente, que es lo que llamamos la perfusión pulmonar ex vivo portátil. Este es el aparato que realmente llevamos a cualquier sitio de España, pero ya estamos pensando en llevarlo a otros sitios de Europa y hemos mantenido pulmones 24 horas, es decir, que se abren unas posibilidades muy importantes para utilizar donantes en cualquier sitio. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, es algo que probablemente el futuro vaya por aquí. Hicimos el primer trasplante a nivel internacional, pero por pocos días en nuestro hospital el año pasado. Realmente con perfusión portátil los 3 pacientes que hemos trasplantado están perfectamente y esto lo comento porque es muy importante agotar todas las posibilidades de conseguir donantes tanto de muerte cerebral como de parada cardíaca. Es el primer mensaje que quiero enviar. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. ¿Qué son los donantes vivos? Bueno, pues los donantes vivos son el trasplante de lóbulos inferiores, tanto derecho e izquierdo, de 2 donantes sanos que hacen de pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos, no como el hígado o como el riñón, necesitamos 2 donantes para hacer un trasplante en un receptor. Y siempre, desde el punto de vista anatómico, los lóbulos que vamos a utilizar para minimizar el impacto en el donante son los lóbulos inferiores. Este procedimiento está pensado, y esto es muy importante, para pacientes urgentes, los que ponemos en urgencia 0, que no puedan esperar un donante de cadáver. Esto también quiere decir que vamos a trasplantar los pacientes que están en peor condición y, por lo tanto, los resultados van a estar influidos por este tipo de selección. También quiero que sea un mensaje que nos quedemos con él. Hasta ahora, las 3 experiencias que hay a nivel internacional son estas que pongo aquí. La de la Universidad de Los Ángeles, por el doctor Stanley Bong, de la Universidad de Okayama, por el doctor Hiroshi Date, y la Universidad de Porto Alegre, por el doctor José Camargo. Esto es lo que hay publicado. La del doctor Camargo no está publicada, pero la conozco personalmente. Y las otras 2 están publicadas. Hay anecdóticamente en otros sitios del mundo algún trasplante realizado con donante vivo, pero es algo anecdótico. Y esto es lo realmente que conocemos. Bien, pues he ido ya 2 veces por esta preocupación que tengo de la donación en vivo al servicio de cirugía torácica de Porto Alegre en Brasil. La verdad es que es un equipo excepcional, con una experiencia en este tipo de donantes que me ha sorprendido y que quiero comunicaros. Voy a mostraros un ejemplo, es el ejemplo de un paciente que va perfectamente, y esto nos va a ayudar para saber en qué consiste la donación en vivo. Este es un paciente de Porto Alegre, de Brasil, que cuando se trasplantó tenía 16 años, estudiante. Los antecedentes personales es que siempre había tenido disnea, fue prematuro, con una necesidad de oxígeno durante 7 días después del nacimiento, y el crío creció bien, asintomático, hasta el 4º año de vida, que ya presenta bronconeumonía. El 5º año de vida ya empieza a ingresar con mucha frecuencia, 6 ingresos por bronconeumonía en un año. A los 6 años, la radiografía de tórax ya se veía perfectamente un infiltrado intersticial bilateral. Se le hace en aquel momento una biopsia pulmonar abierta y el diagnóstico anatomopatológico era de una neumonía intersticial no bien clasificada con predominio linfocitario. Bueno, pues ante la ausencia de un diagnóstico claro, se comienza un tratamiento empírico con corticoides, continúa empeorando en los siguientes años hasta ya necesitar oxígeno domiciliario por la noche y posteriormente oxígeno continuo a las 24 horas del día. Se le
evalúa para trasplante pulmonar, intentando encontrar un donante muerte cerebral de cadáver. El examen físico, en este chico era una altura, esto es muy importante, de 1,23, peso de 23 kilos, con un índice de masa corporal de 15. Ella tenía cianosis perioral y de extremidades, murmullo vesicular muy disminuido, con crepitación típico de una neumonía intersticial. Este era el crío en aquel momento y esta era su radiografía de tórax. La verdad es que no se ve bien, pero es un patrón intersticial bilateral y con una repercusión espirométrica como la que veis. Un BEMS que no solo no varía, sino que declina con el tratamiento broncodilatador. Del 36% pasa al 32%, una capacidad vital funcional del 39%, y esto es lo más importante para poder valorar el tipo de trasplante que se le va a hacer, una capacidad pulmonar total, es decir, el volumen de ambos pulmones de 1.370 centímetros cúbicos. Esta es la cifra que nos tenemos que quedar. La gasometría, hipoxemia, sin hipercapnia y una saturación de oxígeno ya basal del 86%. Y este era su TAC de tórax. Como veis, llamamos en vidrio deslustrado esas zonas como más blanquecinas, zonas de enfisema, que aquí se ve mejor, es decir, un patrón de destrucción pulmonar progresiva. Bien, se le hace el test de caminar 6 minutos y recorre 261 metros, pasando la saturación de oxígeno del 98% al 83%. Por lo tanto, también la frecuencia cardíaca aumenta con el mínimo ejercicio. Es un paciente que reúne las condiciones para ser trasplantado. Muy importante, que lo hacemos para todos los pacientes que tienen indicación de trasplante, cómo perfunde un pulmón y cómo perfunde el otro. La verdad es que no había mucha diferencia. Normalmente siempre esperamos que la perfusión del pulmón derecho sea un poquito mayor. Aquí es al revés, pero vamos, es algo que es bastante parecido en ambos pulmones. Con un ecocardiograma, con una fracción de eyección, el corazón funcionaba bien y una mínima hipertensión pulmonar, como veis aquí. Bien, pues se le pone en lista de espera, esperan tiempo, no llega un donante de cadáver y el niño empeora de forma muy importante y frente a la escasez de donantes de cadáver preparan un trasplante lobar bilateral con donantes vivos. Bien, pues esto es lo que realmente se hace cuando se planifica un trasplante de donante vivo. Aquí veis los volúmenes del pulmón en rojo del niño, del receptor. El pulmón derecho, que no lo veis, pero tiene unos 700 centímetros cúbicos de volumen. El pulmón izquierdo tiene casi 600 centímetros cúbicos de volumen. Y por lo tanto hay que buscar unos lóbulos inferiores que sean parecidos o un poco mayor que el pulmón del receptor. Y por lo tanto, estos son los lóbulos que se eligieron. El lóbulo inferior derecho tenía un valor de centímetros cúbicos de 1.000 y poco, 1.034 centímetros cúbicos, y el lóbulo inferior izquierdo 722 centímetros cúbicos. ¿Cómo se eligieron estos lóbulos? Bien, pues aquí veis en la primera línea el niño, el receptor. Pulmón derecho 768, pulmón izquierdo 588. Las posibilidades que había como donantes compatibles con el crío era su madre, su padre y su hermano. Por lo tanto, se necesitaba un lóbulo inferior medido por volumetría que pudiera hacer de pulmón derecho o izquierdo. Por lo tanto, si veis los números, la madre para un pulmón derecho podría valer, pero se elige el lóbulo inferior izquierdo de la madre porque de los 3 donantes es el que más se acerca al pulmón izquierdo del niño. El padre tenía unos volúmenes tan grandes de lóbulos inferiores que se descarta para ser donante de su hijo. Y el hermano, el
lóbulo inferior derecho, aunque era superior, pero era el menos superior para hacer de pulmón derecho. Por lo tanto, se elige como donante a la madre y el hermano. Madre, pulmón izquierdo, lóbulo inferior izquierdo; hermano, lóbulo inferior derecho, pulmón derecho. Voy a pasar porque no se ve, es decir, que era únicamente presentaros cómo se hace de forma un poquito gráfica una lobectomía, en este caso inferior derecha, en este caso iba a ser el hermano, y cómo se hace la neumonectomía, es decir, quitarle el pulmón derecho al niño, y lo que nos quedaba es un poco lo que hacemos siempre: el bronquio, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Lo que se hace es muy parecido a un pulmón, aunque técnicamente tiene sus diferencias, y hay que adaptar muy bien todas esas estructuras para poder dejar bien las anastomosis hechas. La arteria pulmonar derecha siempre es más pequeña, como os podéis imaginar, la del lóbulo que la del receptor, pero se puede hacer. Y la aurícula derecha, que se vería bien con buena luz, también se puede hacer, aunque solo se hace a una vena, a la vena del lóbulo inferior derecho, y no a todas las venas. Allí lo que hacen es nada más terminar el trasplante de un pulmón, le hacen una radiografía de tórax, cierran al paciente, esto lo pongo un poco por Ángel, y esta es su primera radiografía, nada más terminar el primer implante. Esperan, cierran al paciente, el lado derecho, y hacen el implante del pulmón izquierdo, que en este caso esta es la madre, donde se está haciendo la lobectomía inferior izquierda, y las anastomosis son muy parecidas. Esta es la radiografía del segundo pulmón, es decir, del lóbulo inferior izquierdo, y esta es su radiografía del posoperatorio inmediato. El tiempo de isquemia del pulmón izquierdo, 1 hora y media. El posoperatorio sin incidencias. No hubo que utilizar, como en la mayoría de los donantes vivos, circulación extracorpórea. Realmente el tiempo anestésico 8 horas, muy poco sangrado. Este crío, como era de imaginar, tuvo un posoperatorio muy bueno. Se le estuvo a las 6 horas del trasplante y se le da alta de la UBI a los 4 días de posoperatorio. Una infección respiratoria que precisa tratamiento antibiótico, y se le da de alta a las 2 semanas. ¿Qué es de esperar? Bueno, pues es de esperar que todos los datos que se hacen posteriormente mejoren, y como veis, estamos hablando de prácticamente 5 años. Realmente el BEMS ha ido mejorando, la capacidad vital funcional, por supuesto, y aquí los datos pre-trasplante: 261 metros en el test de caminar, 6 minutos, con una saturación, como vimos, del 83%, y esta es la actual, que como veis es absolutamente normal. Cuestionario de calidad de vida, como era de esperar, todos estos datos: capacidad funcional, limitación física, estado general, vitalidad, aspectos sociales, todo, como veis en las columnas roja y morada, mejoran tras el trasplante pulmonar. Y esta es la radiografía que nadie podría decir que se trata de lóbulos inferiores, puesto que realmente es una radiografía absolutamente normal para cualquier especialista. No podría decir que esto se trata de lóbulos, sino de pulmones, sino de lóbulos. Bien, esta es una foto post. Entonces, esto es un caso, digamos, muy especial, único, pero no todo es así, y hay que hablar de la realidad de lo que es la donación de vivo en el trasplante pulmonar. Estos datos son hasta este año, como veis, 2012. Hacen en este hospital 30 trasplantes pulmonares con donantes vivos. 15 por fibrosis quística, 11 por bronquiolitis y 4 por fibrosis, que es el paciente que os he comentado. 6 fallecen en el posoperatorio inmediato, y vamos a ver un poquito las causas. Y 24 siguen vivos y buena calidad de vida en la actualidad. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Son los que peor condición tienen pretrasplante. El
por lo tanto, veis que el DEMS medio pretrasplante es únicamente del 14%, es decir, están muy comprometidos. La mayoría, casi todos, uso continuo de oxígeno, más de la mitad hipertensión pulmonar severa y ventilación mecánica, 5 de los 30. Bien, pues 6 muertes posoperatorias entre el primero y 37 días de posoperatorio. Los que mueren en el primer día posoperatorio, los dos por edema no controlable, lóbulos demasiado grandes, que realmente lo que producen es un efecto de compresión cardíaca y por lo tanto es imposible de manejar estos pacientes, terminan falleciendo. La gran mayoría por infecciones en pacientes, vuelvo a repetir, que llegan al trasplante en situación de urgencia, por lo tanto son los que están en situación prácticamente de sepsis y por lo tanto es una de las causas de fallecimiento. Y coagulopatía en uno. Una vez que se supera el posoperatorio inmediato, la realidad es que el seguimiento es muy bueno y por lo tanto todos están vivos después del post-trasplante. Fijaros en esta gráfica, que es también de Porto Alegre, en donde la gráfica azul es la de los pacientes diagnosticados de fibrosis quística, es decir, son los que fallecen en el inmediato posoperatorio y que luego sobreviven todos los que pasan el inmediato posoperatorio. En cambio, las causas que no son fibrosis quística, es decir, que no son infecciosas, son las que menos complicaciones tienen en el inmediato posoperatorio y por eso esa gráfica tiene una mejor supervivencia. Esta es la gráfica total de ellos, como veis, enseguida cae en el inmediato posoperatorio, pero luego se mantiene, es una línea absolutamente recta en el posoperatorio a medio y largo plazo. Este es el total, antes vimos un paciente, pero este es el total de la función pulmonar de los 24 pacientes vivos en este momento. Y las complicaciones un poquito más definidas son la disfunción primaria del injerto. Hay que contar con ello, es una complicación grave y por lo tanto los lóbulos no son pulmones, es decir, es un árbol vascular pulmonar más pequeño y es muy difícil que el gasto cardíaco de una persona pueda, de alguna forma, en algunos casos, adecuarse a unos lóbulos nada más. La infección, como veis, muy importante en este tipo de trasplantes. Sepsis 5, estos son los pacientes que fallecen. Insuficiencia renal aguda, con 4 con necesidad de hemodiálisis, es decir, que son posoperatorios importantes. Shock hemorrágico y accidente vascular cerebral isquémico. Bien, vamos a hablar de los donantes. Esta es experiencia real de este grupo de Porto Alegre. 60 donantes, como os podéis imaginar, para 30 pacientes. Los donantes tienen complicaciones. No es una intervención que realmente sea banal. El 15% tiene derrame pleural que se puede tratar con drenajes pleurales. 9% precisan transfusión y reintervención, aunque escasa, pero la hemorragia post-lobectomía existe. Pero lo más importante son las complicaciones intraoperatorias. El quitar un lóbulo que necesitas poder anastomosar en el receptor produjo que se necesitara una broncoplastia, es decir, unir el lóbulo medio para que no se perdiera con el bronquio principal, quitar la língula, que es una parte del lóbulo superior en uno de los donantes porque se queda sin vascularización, y quitar 2 lóbulos medios también en los donantes porque igualmente se quedan sin vascularización al hacer la lobectomía, que sirva como pulmón en el receptor. Bien, la mayor experiencia está en Los Ángeles, pero tengo que decir que después de esta publicación del 2004, ya no existe ninguna publicación más. El doctor Starnes, que lo conocemos muy bien, dejó la Universidad de Los Ángeles y se acabó el programa de donación en vivo. La experiencia es muy importante. En esos 10 años, 123 trasplantes pulmonares con donantes vivos. 84 de ellos tenían una edad media de 27 años. Es decir, que esto se plantea también
adultos y 39 una edad media de 14 años. El 84% de estos 123 pacientes eran pacientes con fibrosis quística, en situación límite, es decir, que todos iban al trasplante de donante vivo en una situación de ventilación mecánica, de soporte, etc. El 67,5% estaban hospitalizados, es decir, que no podían salir del hospital si no era con un trasplante, y el 18% de los que se trasplantaron estaban intubados con ventilación mecánica asistida. La supervivencia al año, a los 3 años y a los 5 años es del 70, 54, 45, que es un poco más baja que la del registro internacional. Y esa es un poco la crítica que en su momento se le hacía a este tipo de trasplante. Pero estamos hablando de pacientes absolutamente críticos y que se les ofrece esta posibilidad. Universidad de Okayama. Esto es muy llamativo. Es realmente unos resultados excelentes. En el año 2004 también publican 30 trasplantes de pulmón con donantes vivos. Solamente uno por fibrosis quística. Y esto quiero resaltarlo por los resultados posteriores. Allí es muy rara la enfermedad de fibrosis quística. Todos los pacientes trasplantados eran por bronquiolitis o por fibrosis con hipertensión pulmonar. Por lo tanto, no eran pacientes infectados, que es, como hemos visto, una de las causas de problemas en el postoperatorio. 5 pacientes ventilación mecánica de trasplante, y en el post-trasplante, que es muy curioso, 4 presentan rechazo crónico, bronquiolitis obliterante, pero en un solo pulmón, en un solo lóbulo, porque estamos hablando de donantes diferentes y por lo tanto era de esperar que no se produjeran, y están más protegidos que en un trasplante bipulmonar con un solo donante. Quiere decir que uno les funciona bien y el otro se está deteriorando con bronquiolitis, que muchas veces, como sabéis, es muy estable durante mucho tiempo y que no produce problemas. Bien, pues la supervivencia de estos 30 pacientes publicados era del 100%, es decir, todos los pacientes salen adelante con esta supervivencia. Bueno, pues voy a terminar dejando un poco la pregunta de si en este momento está justificado utilizar lóbulos de donantes sanos para receptores en extrema urgencia. Es una pregunta que la dejo porque lo que yo pienso es que debemos seguir haciendo los esfuerzos que sean necesarios para aprovechar y mejorar los donantes de cadáver y de sistolio. En España, cuando ponemos un paciente, sobre todo un fibrótico quístico joven, en situación de extrema gravedad, con mucha frecuencia, no digo siempre, obtenemos un donante. Por lo tanto, quiero dejar un poquito esto en la mesa. Quiero agradecer, de verdad, algunos lo conoceréis, a todo el servicio de cirugía torácica, gente muy joven, con mucho empuje, que vamos a seguir trabajando en este programa. Al servicio de neumología, que lo conoceréis algunos, gente que está totalmente volcada en el trasplante pulmonar, y a todos los hospitales. La realidad es que sin todos estos servicios, pero sin la coordinación, personal de enfermería, auxiliares, etcétera, etcétera, no sería posible todo esto que os estoy cantando. Gracias.